Señor Holman Morris, concejal de Bogotá y compromisario de la campaña presidencial de Gustavo Petro, ¿qué interpretación hace usted a la luz de estos resultados? ¿Para dónde se fueron los votos de Sergio Fajardo? Yo creo que todavía no han terminado de irse. Vale la pena decirlo que nosotros tenemos clara una estrategia para ir y enamorar esos votos de Sergio Fajardo. Como bien lo dice Jairo, pues se han repartido hasta el momento. Pero yo sí quiero llamar la atención hoy a las 7 de la noche, precisamente cuando esté terminando este programa. Gustavo Petro, a través de su página de Facebook, en directo, va a darle una buena noticia al país. Porque el sueño continúa, porque el sueño se va a hacer más grande. El sueño de cambio en este país se va a hacer más grande. Pero quiero hacer las siguientes referencias. El aumento de Duque, que es el tiempo en el que se hace esta encuesta posterior a la elección de primera vuelta, solamente refleja la llegada de las maquinarias, de lo peor de la clase política de este país. Por eso me mantengo en lo dicho. En esa coalición de Iván Duque está representado Reficar, está representado Odebrecht, están representados los escándalos de corrupción más grandes del país. Y perdónenme, ¿cómo le van a decir al país que ahí Iván Duque representa a la nueva generación? Él es un hombre joven, pero lo rodea Pastrana, lo rodea Gaviria, lo rodea Uribe, todos los expresidentes de este país. Eso es representar a las nuevas generaciones. Y perdónenme nuevamente, ustedes nos van a decir a nosotros que Iván Duque va a combatir la pobreza cuando estos 3 o 4 expresidentes del país han sumergido a Colombia hoy en el segundo país más inequitativo de América Latina y en la 7ª economía más inequitativa del mundo. Por eso nosotros decimos, vamos a conquistar ese voto en blanco, vamos a ir por las mayorías de este país porque tenemos la conciencia tranquila. Somos gente decente, somos gente común haciendo cosas fuera de lo común y llegó la hora del cambio, el momento histórico para Colombia. Ustedes eligen. Senadora Paloma Valencia, ¿qué opina usted de esta pregunta que había planteado sobre los votos de centro, los votos de Sergio Fajardo y por supuesto su derecho a réplica sobre lo que plantea el concejal Holman? Él asegura que ese crecimiento, ese 13% que aumenta Iván Duque desde el día de la elección a esta encuesta responde pues al apoyo de estos partidos, del Partido Liberal, del Partido Conservador, que precisamente son las últimas alianzas que ha logrado el Partido Centro Democrático. Bueno, lo primero que hay que decir es que la maquinaria que podría representar Germán Vargas Lleras suma el 7%, de manera que por matemáticas no puede ser que simplemente nos digan que se nos está sumando la maquinaria. Y porque ese 39% que sacó Iván Duque no salió de ninguna maquinaria. El Centro Democrático no ha estado con el gobierno. A diferencia del doctor Petro, nosotros no votamos por Santos, no estuvimos recibiendo los beneficios del gobierno, no tuvimos ni ministros, ni puestos, todo lo contrario. Nosotros llevamos 8 años de agravios de este gobierno en contra de nuestro partido, en contra de nuestros dirigentes, de persecución, en la cual ellos han participado, de estigmatización, porque yo creo que esto es muy importante que la gente que nos está viendo lo piense. Aquí hablan de la polarización y dicen que es que la oposición política, es decir, el Centro Democrático, que hizo unas críticas sobre el proceso de negociación de La Habana, somos los causantes de la polarización. Y resulta que aquí hay un grupo de colombianos, entre los cuales se inscribe el doctor Holman, el doctor Petro y todos sus amigos, que se definen a sí mismos como antiuribistas, que se dedican a hacer política en contra de una persona que casualmente es el dirigente político con mayor votación y mayor reconocimiento en Colombia, que es el doctor Álvaro Uribe Vélez. Pero mire, entonces ellos generan todo este odio y todo este sentimiento de odio contra Álvaro Uribe y dicen que los del odio somos nosotros. Por eso el adagio popular de dime de qué presumes y te diré que no tienes, yo creo que se aplica muy bien. Por otro lado, entonces dicen que es que qué mal rodeado está Iván Duque porque tiene unos expresidentes que lo acompañan, pero guardan silencio sobre el apoyo que les está dando un grupo terrorista como las FARC, que asesinó miles de compatriotas, que dinamitó los pueblos de Colombia, que tuvo secuestrados, que tiene hoy las disidencias llenas de narcotráfico
asesinando colombianos. Es que no se nos puede olvidar que el índice de homicidio ha aumentado en 11% en los territorios donde hay cultivos ilícitos, 22% donde hay programas de erradicación. Y entonces le dicen al país un discurso de tranquilidad, de zozobra en los programas de televisión, y en las plazas incendian a la gente odiando a una persona como Álvaro Uribe, generando odio contra un partido como Álvaro Uribe, y generando todo tipo de descalificaciones cuando a ellas los está acompañando un grupo terrorista como las FARC. Concejal Holman, otro de los puntos de análisis dentro de esta encuesta, y se lo preguntaba al profesor Libreros, es el crecimiento del voto en blanco. En la elección del pasado 27 de mayo, el voto en blanco se ubicó en el 1.76%, en ese momento llega al 14%, dice el profesor Libreros que puede seguir aumentando. ¿Qué lectura usted hace de esto? ¿Cree que realmente los votantes están decidiendo a partir de lo que están decidiendo sus líderes? Y se lo pregunto específicamente en el contexto de Sergio Fajardo, que tomó la decisión propia de votar en blanco el próximo 17 de junio, pero dejó en libertad a sus electores para que tomen la decisión que ellos consideren pertinente. Jefferson y amigos televidentes, sobre el voto en blanco, mire, es muy todavía prematuro pensar para dónde se va a ir al final del día ese voto en blanco. ¿Por qué lo digo? Porque apenas ha pasado una semana de que terminaron las elecciones. La gente en el país está procesando a estos dos candidatos, estas dos propuestas, quienes los rodean, y va a tomar determinaciones. Es más, nosotros nos encargaremos de que el país en estos días recobre la memoria de lo que significó el gobierno uribista. Y Paloma, con todo cariño, Paloma, nosotros no somos la política del odio. Y yo quiero decir lo siguiente con el mayor respeto, pero también con la mayor firmeza. El gobierno de Álvaro Uribe, a mí y a mi familia, le representó un exilio. Representó durante años la persecución más inclemente del DAS. Es un hecho público. Interceptaciones de mis comunicaciones, fotografías de mis hijos, amenazas de muerte. Ese fue el costo de pensar diferente en el gobierno de su líder, del presidente Álvaro Uribe Vélez. Nada nos hace pensar, queridos colombianos, que esto no se vaya a repetir. Por el contrario, a pesar de que el presidente Uribe y yo nos encontramos en una corte para conciliar, para que se retractara de las acusaciones que me hizo de terrorista, eso es odio, Paloma, eso es odio, Paloma, desde los más altos del poder. Sin embargo, a la semana siguiente ya estaba acusando de violador de niños al periodista Daniel Samper. Hasta ahora no tenemos muestras, no hay ningún gesto, ninguna muestra de que el gobierno que va a representar Iván Duque vaya a cambiar esa práctica. Volverá la persecución al pensamiento diferente, volverá el cierre, o no volverá, se están inventando ustedes el cierre de las cortes. Ya en el gobierno del presidente Uribe las persiguieron y las interceptaron. Por eso yo digo, el país va a recobrar la memoria en estos días. ¿Qué opina usted, senadora Paloma Valencia? Pues la réplica a lo que plantea el concejal Holman, pero al mismo tiempo esa pregunta sobre el crecimiento del voto en blanco, sube del 1% al 14%. Primero, sobre el voto en blanco, yo creo que eso obedece a que la gente está reflexionando y sobre todo a que ciertos líderes están invitando a votar en blanco. Pero hay que decirle a los ciudadanos que es mejor elegir lo que supone un futuro para Colombia, elegir lo que no es el odio. A mí me sorprende que el doctor Holman Morris hable así del presidente Uribe, un gobierno que redujo, y esto se les olvida contarlo, en 45% el índice de homicidio en Colombia. Los colombianos que estaban siendo asesinados en todos los rincones de Colombia volvieron a gozar de tranquilidad. Miles de colombianos pudieron regresar al país. Hubo un sentimiento de tranquilidad que permitió el florecimiento económico, la superación de la pobreza, sin expropiar a nadie. Unas cifras muy parecidas a las que tuvo Venezuela sin tener que destruir la economía de mercado. Pero lo dice el doctor Holman Morris, que está apoyando a una persona, es así, con un pasado radical y terrible. Porque es que a Gustavo Petro no
no se le puede decir que chuzó las cortes, no. El grupo en el que él estuvo, el M-19, fue al Palacio de Justicia, asesinó a los magistrados y se lo tomó, pagados por Pablo Escobar. El M-19 empezó el asesinato de los líderes sindicales en este país. Un gran hombre como José Raquel Mercado, que era el líder sindical, fue asesinado. Y no solamente asesinado, exhibido su cadáver por el grupo en el que estaba Gustavo Petro. Eso sin contar los innumerables secuestros, asesinatos de niños. Y entonces ahora nos vienen a hablar de que ellos son la solución para Colombia. Yo creo que los colombianos no se pueden dejar equivocar ni dejar confundir, porque es que tienen mucha boca para decir que son la política del amor, pero el pasado de ellos sí que habla de lo que son. Hay otro punto de la encuesta que me gustaría que analizáramos, dice que tiene que ver con la siguiente pregunta que se le planteó a estas 1.251 personas que fueron encuestadas. ¿Quién cree que va a ganar la elección del próximo 17 de junio? Un 68% dijo que Iván Duque, un 24% aseguró que ganaría el candidato Gustavo Petro, y no sabe, no responde un 8%. Profesor Jairo Libreros, ¿a qué cree usted que responde este resultado? En ese momento, al hacerle esa consulta a las personas que fueron encuestadas, Iván Duque sube del 52 al 68% y en el caso de Gustavo Petro baja del 34 al 24%. Yo creo que hay una serie de factores determinantes para ello y empiezo con el tema que estábamos discutiendo con el doctor Holman y con la senadora Paloma. En primer lugar, yo creo que sí, muchos sectores en Colombia van a votar por el voto en blanco y siguen esos lineamientos y permitieron en cierta medida que Iván Duque tuviera la oportunidad de despegar más, pero hay otros dos elementos mucho más importantes. El primero de ellos, yo creo que desde la consulta del 11 de marzo de este año, la imagen que se ha proyectado del candidato Iván Duque es una imagen de triunfo, una imagen que lo aproxima cada vez más a la Casa de Nariño, tiene el respaldo de una colectividad muy importante, sin lugar a dudas hay algunos cuestionamientos, ya los esbozaba en algún momento el concejal Holman Morris, pero también tiene una aceptación muy grande, como lo reflejaba, o por lo menos como lo decía la senadora Paloma, de Álvaro Uribe Vélez, que ha sido una persona determinante en los últimos 20 años, no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista electoral. Y en tercer lugar, yo creo que hay un tema que no podemos dejar por fuera. Si bien se esperaba una participación muy importante, Jefferson, de sectores muy jóvenes, particularmente de los primivotantes, y han cumplido, no llegaron a tener una participación lo suficientemente amplia, solamente crecieron en 1.5 millones de personas, se esperaba que su crecimiento fuera muy superior y muy seguramente, siguiendo lo que han sido las encuestas desde noviembre del año pasado, incluida esta encuesta que hoy presentamos, el crecimiento real de los jóvenes se inclinó por Gustavo Petro, pero al no acudir a las urnas, al no tener la oportunidad de expresar electoralmente su intención de voto, creo que le dejaron el camino mucho más expedito a Iván Duque para acceder a la presidencia de la República. Estamos a menos de 2 semanas y veo muy difícil que esto pueda cambiar, no solamente por la intención de voto, sino de manera particular por el reflejo de percepción de éxito, que es en última instancia la pregunta que tú trasladas para entender que tiene el 68% de probabilidades de llegar a la Casa de Nariño. Concejal Holman, ¿qué opinión tiene usted de este punto de la encuesta? Cuando se le pregunta a la gente quién cree que va a ganar, Duque sube del 52% al 68% y Petro baja del 34% al 24%. Jefferson y querido Jairo, las contiendas se dirimen hasta el último día. Las batallas terminan hasta el último día. Y la gran encuesta es el de carne y hueso. La verdadera va a ser el 17 de junio. En 2 semanas muchas cosas pueden pasar, muchos golpes de audacia, y porque en eso consiste la política. Pero déjenme decirle, colombianos que nos ven en este momento, la próxima decisión del 17 de junio es muy delicada. Fíjense ustedes, The New York Times, el periódico más influyente del mundo, acaba de revelar los cables del Departamento de Estado de 1993 sobre el entorno que financió al entonces senador Álvaro Uribe Vélez. Y dice este diario tan importante que ese entorno de narcotráfico es el que está respaldando al candidato Iván Duque, esa sombra del narcotráfico. Colombia no puede volver a esas épocas de ser paria ante el mundo por el tema del narcotráfico. Vamos a vivir con esa sombra. Ese es un elemento que ya empieza a ver con cuidado la comunidad
internacional en esta elección. En segundo lugar, mi querida Paloma, ustedes en el Centro Democrático tienen a Eber Bustamante y tienen al comandante Cero del M-19 que comandó la toma de la Embajada Dominicana. Ellos sí no son, a ellos sí no les achaca usted los delitos que le achaca a Gustavo Petro. También tienen a Goyo, otro representante comandante del M-19. A ellos usted sí no le achaca esos crímenes que le achaca a Gustavo Petro, porque ustedes son así, incoherentes electoralmente. Gustavo Petro se la jugó, como todos los miembros del M-19, dejaron las armas, firmaron la paz, y eso costó que un mes después de firmada la paz fuera asesinado Carlos Pizarro. Pero la revolución fue mucho más grande. La apuesta por la paz en la Constitución de 1991. Constitución hoy que nosotros estamos defendiendo. Constitución hoy que queremos profundizar. Constitución hoy que dice que somos un Estado social y derecho, y esa es la gran propuesta de la Colombia humana. Que aquí ningún niño se muera en la puerta de un hospital por no tener dinero. Que la puerta a la violencia a nuestros jóvenes sea pequeña, mientras la puerta a la universidad sea más grande, con una propuesta de una universidad pública y de calidad y gratuita. Esas son nuestras propuestas. Senadora, Por eso lo que se va a definir el 17 de junio es: o volvemos al pasado, que ustedes ya lo conocen, o damos el salto al futuro. Senadora Paloma Valencia, adelante, que me agota el tiempo en ese primer bloque de este programa. Bueno, yo quiero decir lo siguiente: siquiera el doctor Holman toca el tema de narcotráfico, porque aquí sí que hay una diferencia sustantiva entre los candidatos. Iván Duque está proponiendo no solamente la guerra contra el narcotráfico, sino la extradición de los cabecillas, cosa que no puede decir el doctor Petro, porque como él lo están apoyando las cabecillas de las FARC, todas incursas en investigaciones por el tema de narcotráfico, todas vinculadas con el negocio del narcotráfico. El doctor Iván Duque, en cambio, está diciendo: no podemos dejar que el narcotráfico se convierta en un delito conexo al delito político, es decir, que digan que a través de los cultivos ilícitos se financia la revolución y que entonces se puede perdonar y que no hay que pagar cárcel. Iván Duque está diciendo: vamos a prohibir la dosis personal de droga, lo cual no significa que vamos a llevar al adicto a la cárcel. Quiere decir que le vamos a quitar la droga y que no vamos a permitir que la sigan vendiendo en la puerta de los colegios, como está sucediendo hoy, y que no le vamos a decir a los adictos, como lo ha dicho Gustavo Petro, que es que el Estado les tiene que dar droga. No, lo que le vamos a decir es que tienen que hacerse un tratamiento y dejar de ser adictos, porque los seres humanos no tienen por qué ser esclavos de las drogas. Otro tema fundamental: dicen que es que van a abrir el futuro y que nos fue muy mal con el gobierno del presidente Uribe, y los jóvenes que no les tocó el gobierno del presidente Uribe les han infundido una cantidad de odio. Pero yo quiero contarle a esos jóvenes que nosotros, que éramos los jóvenes de entonces, vimos cómo este país resurgió, que claro que hay mil cosas que se pueden criticar y cosas que quedaron mal hechas y que se pueden mejorar, pero no se les olvide, el índice de homicidios bajó en el 45%, la mayor reducción en la historia de Colombia, que la logró el presidente Uribe, y que todo lo que se está haciendo hoy en materia de negociación solo es posible porque Álvaro Uribe arrinconó a los terroristas. El Centro Democrático no es inconsecuente, doctor Holman, con todo cariño le digo: si el presidente Uribe no fuera un hombre respetuoso de las leyes y de la palabra del Estado, seguramente se hubiera levantado la amnistía que se le dio al M-19, de la cual disfruta Gustavo Petro. Pero el presidente Uribe ha sido un hombre siempre generoso, llamado al diálogo y sobre todo llamado a respetar los principios de justicia. Yo lo invito, doctor Holman, a que no siga sembrando odio en contra del presidente Uribe, porque el futuro de Colombia no está en el odio, está en la construcción. Vamos a marcar una primera pausa comerciales y cuando regresemos continuaremos con el análisis de los resultados de esta encuesta, que también entregaron reveladores datos sobre lo que será la votación en las regiones y la forma como el voto en blanco está bastante alto en ciudades como Bogotá, que en una elección presidencial como la del próximo 17 de junio va a ser determinante. Vamos a una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.